Hoy vamos a realizar estos lacitos tejidos a crochet en punto bajo y para prepararlos te voy a decir lo que necesitas. Yo he utilizado para estos modelos hilo acrílico, un ganchillo número 2. Obviamente tú puedes ajustar la tensión con medio número hacia abajo o hacia arriba, obviamente dependiendo también del hilo que vayas a escoger. Puedes trabajar con restos de lana porque es muy poquita la cantidad dado el tamaño que requiere esto. Si los quieres colocar en pincitas, necesitas este tipo de pinzas para luego proceder a coserlos arriba, o las liguitas para colita de caballo, que también las puedes conseguir en diferentes tamaños y las vas a coser aquí también al finalizar. Una aguja lanera para los remates y un dedal si te hace falta tu dedal. Entonces en el próximo segmento comenzamos. Para comenzar, haces tu nudito corredizo en tu aguja de ganchillo y comenzamos tejiendo 7 cadenetas que van a ser el ancho del lazo que estamos tejiendo. Aquí tengo mis 7 cadenetas y para tejer la primera vuelta tengo que tejer 2 cadenetas más y comienzo a tejer. Recuerden que esas 2 cadenetas equivalen al primer punto bajo de la vuelta. Este proyecto está tejido absolutamente en puras vueltas de punto bajo. Es bastante sencillo, pero igualmente es necesario estar pendiente de contar los puntos para garantizar que te quede parejito. Ya he tejido la primera vuelta. Entonces me va a tocar tejer 28 vueltas de 7 puntos bajos. Volteo la labor, tejo las 2 cadenetas correspondientes al primer punto bajo y comienzo mi segunda vuelta de puntos bajos. Perfecto, ya yo he llegado al final de la segunda vuelta y voy a terminar de tejer todas las 28 vueltas y te consigo en el próximo segmento para que veas cómo vamos rematando esta labor. Ya yo llegué a mis 28 vueltas y voy a tejer el último punto que me queda de la vuelta 28. Tejo mi punto, cierro con una cadeneta y voy a dejar una hebra larga para coser. Para ello corto, saco la hebra por la cadeneta y la dejo en espera. Yo te recomiendo siempre, a medida que vayas trabajando, ir escondiendo las hebras de la labor para garantizar que no se van a salir esos hilos por allí después, y también para que vayas viendo cómo va quedando tu trabajo bastante rematado a medida que vas tejiendo. Ok, entonces la parte que continúa ahora es la siguiente. Si tú quieres que el lazo tenga este remate, vamos ahora, antes de coser la parte del centro, a realizar una serie de puntos deslizados en este borde y el borde de abajo para luego coser el centro. Ahora, si tú prefieres que el lazo quede solamente unicolor, que también quedan muy lindos, simplemente procedes a coser. Es la fase final. Yo ahora, como no lo puedo coser sin haber tejido el bordecito, voy a pasar a realizar el punto deslizado por los bordes de la parte ancha. Te veo entonces en el próximo segmento. Realizar el borde con el color complementario es bastante sencillo. Tomarás
la hebra del color complementario, sacas un puntito, lo cierras, haces una cadeneta y comienzas a bordear agarrando los puntos superiores y deslizando todo el tiempo el punto. Tomas la lazada, la sacas y sacas el punto que tienes en la aguja. Procuras no hacerlo muy apretado para que no quede tenso el borde. Y así ya empieza a quedar el borde. Esto lo vas a hacer en la parte superior y en la parte inferior, cuidando ya de escoger cuál es el lado que prefieres, para el derecho o para el revés, porque no van a quedar iguales en ambos lados. Entonces voy a terminar esta parte y comienzo la segunda para verte en ese segmento. Aquí puedes ver cómo queda todo el borde, uno de los bordes con el punto deslizado de color contrastante. Y yo remato y escondo todas las hebras por el lado de atrás. Este es el lado que voy a dejar como revés y este es el lado que voy a utilizar como derecho. Voy a realizar ahora la parte inferior y luego hacemos los últimos remates para que veas cómo lo vamos a pegar a la pinza o a la colita de caballo. Aquí ya hemos terminado y yo he ensartado mi aguja lanera de la hebra larga que había dejado al final. Esta es la parte del revés y entonces ahora vamos a unir con una costura lo más invisible posible estos extremos del lacito. Para ello voy a unir punto con punto. Voy dando las puntaditas, como te digo, lo más pequeño posible, con puntadas pequeñitas y buscando que me queden al ras. Esto lo que va a hacer es que quede menos bulto en el centro del lazo. Y al final los acabados son más limpios. Como puedes ver, casi invisible la puntada. Voy a rematar con un nudo y en el próximo segmento vemos cómo vamos a rematar la parte central del nudito, porque la parte central la vamos a hacer del mismo color del ribete de los bordes. Por eso voy a tener que rematar este color y esconder la hebra como he venido haciendo a todo lo largo por la parte interna del lazo. O sea, todas las hebras las paso por el lado de adentro para que no me vayan a quedar cabitos sueltos. Te veo entonces en el próximo segmento. Así va quedando nuestro lacito, rematado con sus bordes listos, y yo ya ensarté la aguja lanera con el otro color complementario que es el del ribete. Entonces, para rematar, ya inserté con mi nudito aquí y voy a empezar a hacer un pliegue en el centro del lazo para irle dando forma y cerrándolo. Voy a dar pequeñas puntadas en todo el centro donde está esa costura hasta unirlo. Aquí va viniendo.
Así lo vas viendo. Entonces comenzamos a darle vueltas en todo el centro, cuidando siempre de que nuestro ribete vaya quedando hacia afuera y dándole forma con las manos. Esto, como te digo, es algo que va mucho al ojo para que juegues con la proporción y cada tanto lo vas fijando para que estas lazadas no se vayan a mover. Lo puedes hacer este centro lo grueso que tú quieras. Si te gusta más grueso este nudo que va en el medio, o te gusta de un tamaño intermedio, y le vas dando sus puntaditas. Ya prácticamente esto está listo. Yo prefiero, para no estar cortando tanto hilo, cuando veo que me queda algo del hilo en la labor, pasarlo por dentro y aprovecharlo para cuando vaya a coser de la pinza el lacito. Ya yo pasé el hilo para esta parte de atrás y proceder a pegarlo de la pinza. Esta parte es bastante sencilla. La mayoría de estas pinzas tienen una hendidura aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es coser un lado aquí y el otro lado aquí. Entonces voy a terminarlo para mostrarte en el próximo segmento cómo queda. Y aquí está listo el lazo que hemos hecho hoy. Como puedes ver, lo rematé cosiendo los extremos, uno en la parte superior de la pinza y el otro en la parte inferior. Uno lo he hecho con el color blanco porque era el que acababa de terminar de la parte central, y para el otro tomé una hebra del color de la base del lacito. Si prefieres tenerlos dentro de una liga, el procedimiento es exactamente igual. Para que estas partes laterales no se levanten cuando la niña utilice el lazo, lo vas a fijar en los laterales del lazo, haciendo las dos costuras a la misma distancia de la liguita. Entonces te queda la opción de usarlo como pinza o de utilizarlo como una colita de caballo. Recuerda que si te ha gustado la idea de trabajar con dos colores, para esta parte es muy poca lana, muy poco estambre el que necesitas. Entonces puedes trabajar con restos de colores que te hayan quedado y tienes una idea para regalitos bastante bonita. A cualquier niña le encantan estos lacitos para llevarlos con sus ropas y se les pueden combinar con los colores de la ropa que te guste. Bueno, espero que este tutorial te haya gustado y déjame en los comentarios si te queda alguna duda o si tienes idea de algo que te gustaría aprender. Gracias por estar aquí y gracias por tu tiempo.